Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Camilo Andrés Cruz Yepes y a continuación daré paso a mi presentación en diapositivas. Tengo 21 años, vivo en el municipio de Lenguasaca, Cundinamarca. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Actualmente curso el sexto semestre del programa académico. A lo largo de mi proceso formativo he reforzado conocimientos en áreas básicas de tecnología e informática. De igual forma he adquirido conocimientos básicos de programación y actualmente no estoy involucrado con las TIC. La evolución histórica de la base de datos sigue en cuatro líneas, arrancando en la primera generación en la década de 1960. En esta década se inician las bases de datos en red y jerárquicas. Se introduce estructuras en listas y árbol. Se crea la database Task Group en 1967. Se origina la Conference of Data System Language. En la segunda generación, que inicia en la década de 1970, toma gran importancia el señor Edgar Frank Coe, ya que define las dos reglas de Code y modelos relacionales. Aparecen las bases de datos comerciales, las cuales son colecciones organizadas de información de clientes y posibles clientes, además de ser utilizadas en marketing de ventas y toma de decisiones. En la tercera generación, en la década de 1980 y 1990, evoluciona Sequel a SQL y ANSI toma estándar SQL en 1986 e ISO en 1987. Se inician las investigaciones de las bases de datos orientadas a objetos y en la última línea de que es presente y futuro toma gran importancia las páginas web en las bases de datos. De igual forma se inician el desarrollo de bases de datos en entornos de la nube. Yo seleccioné estos tres conceptos. El primero, base de datos jerárquicas, que es un conjunto de tipos de entidades E1, E2 y E3. Un conjunto de interacciones o asociaciones no denominadas R1 que conectan los tipos de entidades E1 y E2. Un conjunto de restricciones inherentes que provienen de la estructura jerárquica. Estas bases de datos son muy parecidas a los gráficos de árbol, ya que inician en un nodo principal y ese nodo principal crean subnodos, además de tener beneficios estas bases de datos como un acceso rápido, integridad referencial y son útiles para datos estructurados. El segundo concepto es base de datos relacional. Son un modelo de almacenamiento de información en el que los datos se organizan en tablas. Estas se caracterizan mediante el uso de tablas. Cada tabla representa una entidad. Eh, Cada tabla se relaciona mediante una clave primaria y una clave foránea, además de tener independencia lógica y física, permitiendo cambiar las estructuras sin afectar el acceso a datos y utilizan el lenguaje SQL. El tercer concepto es el lenguaje SQL, que es un lenguaje estándar por ANSI y ISO de definición y manipulación y control de datos relacionales. Además de ser un lenguaje natural muy parecido al inglés, permitiendo, em, eh, permitiendo el uso en sistemas relacionales. El- las tendencias, la primera tendencia es la base de datos autónomas. Son aquellas que trabajan de forma independiente, es decir, que sin ningún tipo de dependencia o relación con otras bases de datos. Estos tipos de bases de datos traen beneficios como reducción de errores humanos, permitiendo automatizar tareas como la actualización y optimización, mayor seguridad, mayor adaptabilidad, menor costo. La segunda tendencia es la base de datos en nube. Son bases de datos diseñados para funcionar en entornos de nube, permitiendo una mayor flexibilidad y escalabilidad. Estas se dividen en dos tipos, eh, las relacionales y no relacionales. Las relacionales administran y organizan los datos mediante una estructura definida, como puede ser
el uso de tablas. En cambio, las no relacionales no utilizan ninguna estructura definida. Un ejemplo de las bases de datos, de la utilización de base de datos, es la de los videojuegos en línea, ya que utilizan bases de datos para la gestión de información de los usuarios activos en tiempo real, como sus nombres de usuario, estadística, niveles y demás información, siendo de gran ayuda para los desarrolladores para un manejo adecuado del servidor y gestión de información del juego. En esta imagen quise traer como una relación de las bases de datos relacionales, donde vemos una tabla con un nombre del juego, la edad recomendada para ese juego, las unidades vendidas, el precio, el género y demás. Esto nos trae dos conclusiones. Eh, las bases de datos se han convertido en pilares fundamentales en la gestión de información moderna, desde los modelos jerárquicos hasta las soluciones autónomas, reflejan cómo la tecnología se adaptaba a las necesidades crecientes de eficiencia, seguridad y escalabilidad en los distintos sectores. Las tendencias a bases de datos autónomas y servicios de nube marcan el futuro de la administración de datos, permitiendo facilitar el acceso a la información mediante el uso de servicios en nube y la implementación de la IA. Muchas gracias por su atención.